Hola, hoy vamos a hablar de cadenas de caracteres. Antes de que empiecen con esta lección, es importante que hayan revisado las lecciones anteriores, que hayan revisado el material anterior, que tiene que ver con variables y tipos de datos, manejos de entrada y salida de datos también utilizando input y print. Una vez que hayan cubierto ese material, pueden continuar con la clase de ahora, que es cadena de caracteres. Habíamos hablado anteriormente de que en todo lenguaje de programación, y Python no es la excepción, manejamos este concepto de diferentes tipos de datos. Y en las lecciones anteriores habíamos revisado tipos de datos numéricos y booleanos. Y quedó pendiente de revisar cadenas de caracteres y listas. Y en cada uno de estos dos últimos tipos de datos va a tener su propio vídeo. Empezamos ahora con el de cadena de caracteres. Por eso es importante que ustedes hayan revisado el material anterior que les acabé de mencionar. Ok, entonces, recordemos que las cadenas de caracteres son un tipo de dato dentro de Python, ¿verdad? Y que esto está asociado a cómo se representa un valor para un programa en una computadora. Y estos valores pueden, por ejemplo, estar almacenados en una variable, es decir, todo se mantiene igual que en las lecciones anteriores, pero ahora vamos a hablar ya no de datos numéricos, ¿verdad? Vamos a hablar de datos texto o cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres realmente pueden tener cualquier tipo de información, inclusive pueden tener números o dígitos, pero estos números o estos dígitos no representan un valor numérico, representan un valor de texto, o sea, representan al dígito como si fuera un texto, no un número. Es decir, si yo tengo como valor en una variable cualquiera, x, por ejemplo, 10, ¿sí? Esto no representa el valor numérico 10, representa el dígito 1 y el dígito 0 como cadena de caracteres, como texto. Y no pueden ser parte de una operación matemática. Por ejemplo, no la puedo multiplicar por 20, ¿sí? Y obtener el valor de 200. No funciona de esa manera. Esto no es un número, esto es un texto. Eh, las cadenas de caracteres y las listas, y por eso las hemos dejado para el final y cada uno en sus propios vídeos, se consideran tipos de datos compuestos, ¿sí? Porque a diferencia de decir x es igual a 10, donde el 10 es un solo valor íntegro, cuando decimos x es igual a comilla simple 10, comilla simple, estamos almacenando en esta variable realmente dos valores en una secuencia, el 1, el dígito 1 y el dígito 0 como secuencia. De igual manera, por ejemplo, si decimos x es igual a b, c, es lo mismo. Estoy guardando tres valores, tres letras en una secuencia, ¿verdad? Y esta secuencia es la que se asigna a la variable x. ¿Ok? Por eso lo llamamos un tipo de dato compuesto, porque el tipo de dato está compuesto de varios valores en una secuencia, en una colección de valores. ¿Sí? Los strings se pueden representar ya sea con comillas simples o con comillas dobles. ¿Ok? ¿Sí? Comillas simples o comillas dobles, no importa. Podemos utilizar las comillas simples o podemos utilizar las comillas dobles. Es indiferente en Python si utilizan el uno o el otro, pero tienen que ser consistentes. Por ejemplo, si empiezo la cadena o el string con la comilla simple, debe terminar en comilla simple. Si lo empiezo con comilla doble, debe terminar en comilla doble. ¿Sí? ¿Puedo intercalarlos? Sí, sí puedo intercalarlos. Por ejemplo, puedo escribir algo como esto. A es igual a comilla simple. eh, Se me ocurre aquí cualquier cosa. T. Y de ahí viene comilla doble. Hola. Comilla simple. ¿Verdad? Aquí estamos intercalando, estamos combinando las comillas simples con las comillas dobles. Pero ¿qué es lo que está pasando?
lo que significa esto de aquí es que la comilla doble, esta comilla doble que ven ustedes aquí y esta comilla doble que ustedes ven acá, es parte de la secuencia del string. No estoy definiendo un nuevo string, no estoy definiendo una nueva cadena de caracteres. Estoy diciendo que dentro de esta cadena de caracteres, ¿verdad? Quiero que se incluya como símbolos las comillas dobles, ¿verdad? O si quiero incluir las comillas simples, invierto, es decir, por ejemplo, escribo comilla doble, T, comilla simple, hola, comilla doble, ¿verdad? Entonces ahora las comillas simples se convierten en parte de la cadena de caracteres. Así es como funciona el uso de las comillas simples y las comillas dobles. ¿Ok? Fíjense ustedes aquí el uso de las cadenas de caracteres en un ejemplo de un código de Python, ¿verdad? Tenemos un divertido, ¿ok? Hasta aquí llega nuestro primer string. Luego viene un segundo string. Ya vamos a hablar qué pasa con esos símbolos o esos operadores más ahí. Un tercer string y un cuarto string, ¿ok? Esta operación, este símbolo o este operador que ustedes ven aquí, que si fuera numérico significaría la suma, en cadena de caracteres, cuando utilizamos el más entre cadenas de caracteres, no las estamos sumando, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es unir o concatenar. Unir o concatenar. Que es lo mismo, ¿no? Unir, concatenar cadenas de caracteres. Y por eso el resultado es una sola cadena de caracteres, ¿verdad? Con todo el contenido. Así es como funciona el uso del operador más en Python. Nos permite unir o concatenar strings. Entonces, si yo digo 10 más 10, el resultado de esto no es 20. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser un solo gran string 10, 1, 0, 1, 0. Perdón, se me olvidó esto. 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Ese es el resultado. ¿Sí? Estamos uniendo o concatenando. La multiplicación, cuando utilizamos el operador de multiplicación con cadenas de caracteres, lo que estamos haciendo es, no estamos multiplicando, estamos duplicando o estamos repitiendo. Vamos a poner duplicar o repetir. Una misma cadena, ¿verdad? Fíjense en el ejemplo. 3 por la cadena programas espacio. El resultado es programas espacio. Fíjense el último espacio aquí al final. Programas espacio repetido 3 veces. Entonces lo que estamos haciendo es una duplicación o una repetición, no una multiplicación, ¿verdad? Entonces, bajo el mismo concepto, si decimos 10 por 3, el resultado de esto, ¿cuál va a ser? Va a ser un string donde tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0 repetido 3 veces. ¿Ok? No es una multiplicación numérica o aritmética. En este caso es una duplicación o una repetición de valores. ¿Sí? Ok, entonces, aquí es donde comenzamos a ver la diferencia de tener un tipo de dato compuesto a tener un tipo de dato simple. ¿Sí? Recuerden que habíamos hablado que una cadena se convierte en un tipo de dato compuesto, es decir, que tiene múltiples elementos, múltiples valores asignados como en una especie de secuencia a una variable. Entonces, cuando yo tengo un tipo de dato compuesto en Python, y eso también se va a aplicar, por ejemplo, a listas, cuando veamos listas. Cuando tengo un tipo de dato compuesto, yo puedo tener acceso a una parte o a varias partes de esa secuencia utilizando los corchetes. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Entonces, si decimos nosotros fruta es igual a banana, a la cadena banana, y luego estoy diciendo, hey, de fruta solamente quiero el elemento con índice 1. ¿Ok?
Entonces, estoy diciendo que solo quiero tener acceso a un solo elemento, el que está con el índice 1. Entonces, si decimos print letras y mostramos esa variable, ¿cuál creen ustedes que va a ser el resultado? A ver, antes de explicarlo, ¿cuál creen ustedes que va a ser el resultado? ¿Va a ser la B de banana o va a ser la primera A de banana? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el resultado? El resultado correcto es la A. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tipos de datos compuestos necesitamos nosotros diferenciar entre posición e índice. La posición, si yo escribo banana, ¿verdad? La posición versus el índice es diferente. Para la posición 1, el índice es 0. Para la posición 2, el índice es 1. Para la posición 3, el índice es 2. Para la posición 4, el índice es 3. Para la posición 5, el índice es 4. Y para la posición 6, el índice es 5. Y nosotros en nuestros programas trabajamos con los índices, no con las posiciones. Entonces, si estoy diciendo que quiero del string fruta, ¿verdad? O el string que está almacenado, representado por la variable fruta, si quiero de esta variable el índice 1, si quiero el índice 1, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Me refiero a la A y no a la B. ¿Ok? Lo mismo se aplica para listas, exactamente lo mismo. Cuando veamos en el siguiente video, que hablemos de listas, vamos a ver que también tenemos esta operación, ¿ok? ¿Y cómo se llama a esta operación? Se llama indexamiento, ¿sí? Vamos a indexar nuestras variables compuestas, ¿sí? En este caso estamos recuperando el elemento que está en el índice 1. Si lo queremos ver en función de las posiciones, es la segunda posición. Pero casi nunca, o mejor dicho, en cuanto a código, nunca nos referimos a la posición. Siempre hablamos de índices, no de posiciones. ¿Ok? Entonces pilas con ese detalle. ¿Sí? Entonces, la letra en la posición 2, si queríamos ver el resultado de esto de aquí, que obviamente iba a ser la A, ¿no? Ese es el resultado. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. Estábamos hablando de los índices y algo que es importante a recordar. Recuerden, ¿no? La posición y el índice no es lo mismo, pero en Python nosotros tenemos la opción de trabajar de atrás hacia adelante, o para ser más específicos, para trabajar de derecha a izquierda, porque si ustedes ven los índices se comienzan a contar de izquierda a derecha, los índices positivos. Pero si yo quiero contar o si yo quiero trabajar de derecha a izquierda, puedo trabajar con los índices negativos. ¿Ok? Entonces, la última letra de un string tendrá el índice -1. ¿Ok? Fíjense aquí en el ejemplo. -1, -2, -3, -4, -5. ¿Ok? Esto puede ser un poco confuso porque los índices positivos arrancan en 0, mientras que los índices negativos arrancan en -1. ¿Ok? Pero si quieren de pronto una manera de recordar esto de aquí, piensen en la longitud de un tipo de dato compuesto. Vamos a hablar de la longitud de un tipo de dato compuesto. ¿Cuál es la longitud de un tipo de dato compuesto? La cantidad de elementos que tiene. Entonces, ¿cuántos elementos tiene este string de aquí? Tiene 5 elementos. Elemento 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Ok? Entonces, al trabajar con -1, lo que estamos diciendo es, a ver, yo realmente quiero el elemento que como índice positivo tiene la longitud, que en Python se representa con len, ¿verdad? -1. Entonces ahí si ustedes se dan cuenta, ¿no? El len es 5, -1, ¿cuántos nos da esto? 4, que es exactamente este valor. ¿Ok? Por eso es que se trabaja acá con índices negativos que empiezan en -1. Si quieren la L, ¿qué índice positivo es? El 3. Y eso equivale a 5 menos 2. ¿Ok?
Espero que este pequeño tip les ayude a comprender por qué empezamos con índices negativos, ¿no? Son pequeñas cosas que a veces nos ayudan a entender el por qué hay ciertas peculiaridades en los lenguajes de programación. ¿Ok? Pero ya ahora que lo saben, recuerden, si quieren hablar de índices positivos, arrancan en 0 de izquierda a derecha. Y si quieren trabajar con índices negativos, arrancan en -1 de derecha a izquierda. ¿Ok? Eso es al final lo que deben recordar. Entonces aquí está justo lo que les mencionaba, ¿no? La longitud o el tamaño de un tipo de dato compuesto, en este caso de una cadena, lo mismo se aplica para listas, lo recuperamos a través de la función len. Entonces den en cuenta ustedes, banana, si quiero saber cuántos elementos tiene este tipo de dato compuesto, digo len de fruta y eso me da 6. ¿Ok? Aquí hay una pregunta. Si deseamos retornar la última letra de la cadena de caracteres, ¿qué haríamos? La respuesta es sencilla, fruta de -1, porque queremos la última letra. Y recuerden que cuando hablamos de la última letra, hablamos de -1. ¿Sí? Algo también que es importante, si regresamos a esta diapositiva de acá, des en cuenta ustedes la relación de la longitud con los índices, ¿verdad? Los índices, el máximo índice siempre será la longitud -1. Esta cadena tiene 5 elementos, pero su índice mayor es el índice 4, porque arrancamos desde 0. ¿Ok? No se olviden de ese detalle también. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo podemos obtener la última letra? Longitud -1. Y aquí está lo que les decía, ¿no? El por qué trabajamos con índices negativos, porque está asociado con la longitud. ¿Ok? Esto se traduce a esta forma de manera abreviada. Para no tener que andar escribiendo longitud todo el tiempo o len de la variable, simplemente decimos -1 y el len de la variable va por omisión. Ok, hay otra operación importante con los tipos de datos compuestos, con las cadenas en este caso, que es el slicing. ¿En qué consiste el slicing o qué es el slicing? El slicing nos permite a nosotros recuperar bloques de valores, bloques de elementos en un tipo de dato compuesto. Trabajamos con los mismos corchetes, pero recuerden que antes, cuando hablábamos de indexamiento, solo hacíamos uso de un valor, por ejemplo, S de 1. ¿Sí? Y esto obviamente nos retornaba un solo elemento. Ahora, si queremos nosotros retornar varios elementos, si queremos a la vez recuperar varias posiciones del string, lo podemos utilizar con esta operación que se llama slicing, ¿verdad? O qué es slicing si lo traducimos al español, es simplemente como seccionar, como dividir en porciones algo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cadena fundamentos, ¿sí? Entonces, si yo le digo ahora, a ver, a fundamentos, quiero los elementos que están del índice 2 al índice 5, y ya les explico aquí algo también a recordar, ¿sí? La respuesta es n de a. A ver, vamos a ver los índices y analizar qué pasa con la respuesta. Los índices para esta cadena es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Verdad? Tengo 11 elementos, el len es 11, pero solo 10 o el índice mayor es 10. ¿Ok? Porque empiezo en 0. Ok, entonces en esta instrucción le estamos diciendo a Python que nos recupere los elementos a partir del índice 2 al 5. Si analizáramos entonces nosotros eso de ahí, serían estos 4 caracteres, N, D, A y M. Pero si vemos el resultado, el N falta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando hacemos slicing, debemos recordar que el índice de para, ¿sí? Python siempre lo va a excluir. Es decir, que esto en realidad nos está tomando los elementos del 2 al 4. ¿Ok? El 5 no lo considera.
Entonces ahora sí, si vemos del 2 al 4 es la N, la D y la A. Fijémonos ahora en este siguiente ejemplo. Cuando no tenemos índice de inicio, se asume 0. ¿Ok? Y ya sabemos que no voy a llegar hasta el índice 5, sino que voy a llegar hasta el índice 4, del 0 al 4. ¿Ok? Entonces, 0, 1, 2, 3 y 4. Funda. Ese es el resultado de ese slicing. De manera similar, cuando se omite el índice de para, se asume que voy a llegar hasta el final del tipo de dato compuesto, hasta el final de la cadena. Entonces, en este caso, vamos a empezar desde el índice 5 y llegaremos hasta el índice 10 inclusive. Y por eso retornamos mentos. Si se dan cuenta, el resultado es mentos. Tomamos todo lo que nos queda del string. ¿Ok? Podemos trabajar también con índices negativos. Recuerde que el programa soporta índices negativos. Entonces, si vamos con índices negativos, este es menos 1, este es menos 2. Y lo que nos está pidiendo la instrucción es ir desde el índice menos 2 hasta el final de la cadena. Por eso el resultado es os. ¿Ok? Si omitimos tanto el índice de inicio como el índice de para, significa que quiero toda la cadena, desde el inicio hasta el final. Y por eso el resultado es fundamentos. ¿Ok? Ahora, el slicing soporta un tercer valor, este valor que ustedes ven aquí. Esto es el paso o salto, ¿verdad? Lo podemos llamar salto, lo podemos llamar paso. ¿Ok? ¿Sí? Podemos de pronto considerarlo como el salto. ¿Qué es lo que significa este salto? A ver, primero, voy a ir desde el índice 1 hasta el índice 7, pero recuerden que el 7 no se incluye, entonces realmente iremos del 1 al 6. ¿Ok? Entonces, voy a empezar en el índice 1, la U. Y como tengo un salto de 2, voy a sumarle a ese primer índice 1, le voy a sumar 2 para saber cuál es mi siguiente índice. En este caso, el siguiente índice es el 3. Entonces, después de haber cogido el índice 1, tomaré el elemento en índice 3. Entonces, cogí la U, cogí la D y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a sumarle a 3 mi salto, 2. Y esto me da 5. Entonces tomaré la M que está en el índice 5. Y al 5 le voy a sumar 2 más. ¿Ok? En este caso da 7. Y como este índice ya está fuera del rango, si se dan cuenta, acuérdense que íbamos a trabajar únicamente del 1 al 6. Como ya está fuera del rango, simplemente lo ignoro. Y por eso el resultado es la U, la D y la M. U, D, M. ¿Ok? Y finalmente, yo puedo invertir el orden en un tipo de dato compuesto utilizando slicing con este pequeño truco, ¿verdad? Con un paso menos 1. ¿Sí? Aquí le estoy diciendo que invierta toda la cadena, desde el principio hasta el final. Pero tranquilamente pude haber hecho primero una sección, por ejemplo, del 1 al 7, y decir que me invierta únicamente esos caracteres, los que están en el índice del 1 al 6. ¿Ok? ¿Sí? Entonces pilas con eso de ahí. Recuerden cómo funciona esto del paso, ¿no? Dense en cuenta que es de esta manera. Bueno, aquí hay unos ejemplos de URLs que los vamos a utilizar para ejercicios en el futuro. ¿Ok? Miren, la pregunta es, si estos son mis URLs, ¿cómo sé qué URL es de Ecuador, cuál es de Chile y cuál es de México? Obviamente aquí tenemos que recordar que estos van a ser strings, van a ser cadenas de caracteres. ¿Ok? Ah, por si acaso, me olvidé de recordarlo al inicio de esta unidad. Por si acaso, en Python el tipo de dato para
para cadenas de caracteres es str. ¿Ok? Así es como las representamos con str. Ok, entonces, estos tres URLs son enlaces a páginas web. Los vamos a representar como strings. Y me preguntan, ¿cómo sé qué URL es de Ecuador, Chile o México? Bueno, aquí vale aclarar algo. Normalmente, cuando tenemos URLs que terminan, por ejemplo, en SSLMX, ¿verdad? CO, todos esta última letras representan el código del país. A diferencia, por ejemplo, de un URL que termine únicamente en edu o que termine únicamente en .com, por ejemplo, ¿verdad? Estos no representan a ningún país. Pero si digo edu.ec o digo com.mx, ¿sí? Estoy asignando o estoy indicando a qué país hace referencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, los dos últimos elementos del string representan el país. ¿Sí? Entonces, si yo si quiero extraer a qué país representa esto de aquí, ¿sí? Puedo decir de pronto, si la variable es URL, puedo decir de -2 hasta el final, ¿sí? Y esto será el código del país, por ejemplo. ¿Sí? El código del país lo puedo extraer de esa forma. Y luego, cuando aprendamos a utilizar estructuras de control, por ejemplo, puedo verificar con un if si pertenece a Ecuador, o sea, si es SSLMX, para saber a qué país pertenece. ¿Sí? Y eso es justamente lo que se escribe aquí, URL -2 hasta el final. ¿Ok? Entonces, es importante dominar esto del slicing porque muchas veces queremos saber algo que está como una parte de un tipo de dato compuesto, en este caso como una parte de un string. Por ejemplo, si quiero saber a qué universidad se refiere esto de aquí, ¿verdad? Tendría que ir a ver esta porción en particular del string. La primera representa a SPOL, la segunda representa a la Universidad de Chile y la tercera representa a la UNAM en México, ¿verdad? Entonces, utilizando un criterio similar, podría yo ver a partir de la quinta posición o índice 4, ¿verdad? El problema es que no necesariamente todos los nombres de las universidades, ¿sí? van a tener el mismo número de letras. Entonces no puedo decir hasta 5 letras nada más o 7 letras nada más. Para eso necesitamos hacer algo un poquito más complicado, que es dividir mi string por un carácter en particular. Si ustedes se dan cuenta aquí, en el URL el divisor siempre es el punto. Y para eso nosotros vamos a utilizar más adelante, vamos a aprender a ver una función que es la función split. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, le puedo decir split por punto y lo que va a hacer el split es coger un string cualquiera y dividirlo cada vez que encuentre un punto y me va a dar estas cuatro secciones, estos 4 strings, ¿verdad? Por separado, en una lista, por eso es que todavía no lo vemos, porque no hemos aprendido todavía listas, ¿sí? Entonces, una vez que tenga cada una de estas 4 partes como un elemento de una lista, puedo analizar la segunda parte y saber a qué universidad me refiero. ¿Ok? Esto es un poquito adelantándome a lo que viene después, en cómo podemos combinar operaciones entre diferentes tipos de datos. ¿Ok? Para buscar una subcadena o un carácter en una cadena, necesitamos saber si esta porción existe o no. Y para eso utilizamos el operador IN. Aún no hemos visto formalmente estructuras de control. No sabemos cómo tomar una decisión, cómo hacer un if en un lenguaje de programación, ¿verdad? Pero lo vamos a ver. Sin embargo, aquí lo estamos presentando en un contexto de cómo sería un programa real, para que ustedes comiencen a familiarizarse con la manera real en la que se programa. Lo importante a recordar de esta diapositiva es que el operador IN
me permite saber si hay un elemento dentro de un tipo de dato compuesto. Para cualquier tipo de dato compuesto va a funcionar este operador in. Por ejemplo, me va a servir para cadenas y me va a servir para listas. Y luego cuando veamos colecciones de datos, me va a servir para diccionarios, me va a servir para conjuntos, me va a servir para tuplas, me va a servir absolutamente para cualquier tipo de dato compuesto. El operador in es un operador de búsqueda para saber si el elemento pertenece o no, si el elemento se encuentra o no. ¿Ok? Entonces lo que está aquí, lo que estamos haciendo aquí es preguntar si la subcadena la pertenece o está presente en la cadena hola. Y por supuesto que lo está. Por eso, al ejecutar este código, obtenemos el resultado de está. ¿Ok? El operador in es un operador booleano, es decir, que retorna un true o un false, dependiendo si la cadena si la subcadena se encuentra o no en la cadena, o si el elemento se encuentra o no en el tipo de dato compuesto, porque recuerden que este in vale para cualquier tipo de dato compuesto. ¿Ok? Otra manera de hacer búsquedas en una cadena, en un tipo de dato compuesto también, es a través de la función index. Esta función nos vale únicamente para tipos de datos compuestos indexados, es decir, tipos de datos compuestos como las cadenas de caracteres donde hay un índice presente, ¿verdad? Las listas también es un tipo de dato compuesto indexado, también tiene índices. Y justamente lo que nos responde esta función es en qué índice se encuentra la primera ocurrencia. Esto es importante que no lo olviden. ¿En qué índice se encuentra la primera ocurrencia del valor? Fíjense en el ejemplo. Si mi cadena es hola y llamo a la función index con la A, me va a retornar que está en el índice 3. ¿Ok? Ahora, si regresamos al ejemplo de banana, donde tengo 3 veces la letra A y mando a buscar el índice de la A, siempre me va a responder 1. Siempre me va a responder donde se encuentra la primera ocurrencia. No me dice cuántas ocurrencias hay, tampoco me dice dónde están esas otras ocurrencias. Solamente me responde dónde está la primera ocurrencia. Y esto es algo que es muy común dentro de los errores que cometen los estudiantes al principio cuando están aprendiendo a programar. Se olvidan que el index retorna el índice de la primera ocurrencia. ¿Ok? Fíjense cómo se lo invoca. Fíjense la diferencia entre el operador in y la función index. Esta, como es una función, se la utiliza llamándola con el punto. Variable string punto index o directamente un string punto index, por ejemplo, a. ¿Ok? ¿Sí? Desen cuenta, ¿no? Realmente, antes de este punto, si la función es index, antes de este punto tiene que venir cualquier cosa que signifique o represente un string. Esto es una constante string, esto es una variable que tiene asociado un valor string. Ambas formas son válidas. Recuerden que eso es importantísimo para facilitarles la programación a ustedes o el entender cómo trabajar con un lenguaje de programación. Acostúmbrense siempre a pensar en función del tipo de dato, con qué tipo de dato están trabajando. En este caso estamos trabajando con el tipo de dato str. Entonces, antes de este punto, a la izquierda de este punto, tiene que venir cualquier valor str. La variable cadena está asociada o representa a un valor str. Y la constante banana, entre comillas, es obviamente un str de manera directa. ¿Ok? Ahora, si estamos buscando algo que no existe en la cadena, regresemos, por ejemplo, si decimos banana.index t, algo que no existe en la cadena, lo que obtenemos nosotros aquí es una excepción, ¿verdad? Un exception.
que es un mensaje de error particular de Python, ¿sí? Que es una manera de avisarnos a nosotros que cometimos un error en nuestro programa, ¿sí? Y es importante no asustarnos por recibir estos mensajes de excepción, ¿sí? No nos asustemos. Aprendamos a entenderlos, aprendamos a identificar qué son. Obviamente estos mensajes van a venir en inglés. Entonces, si ustedes aún tienen dificultades para leer en inglés, pueden apoyarse en algún traductor para tener una mejor idea de qué es lo que está diciendo el mensaje. ¿Ok? Voy a borrar esto que está aquí para que puedan ver ustedes el mensaje de error que vamos a tener en el siguiente ejemplo. Déjenme borrar. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, si vemos ahora el siguiente ejemplo, nos está buscando en cadena la subcadena HA. Obviamente la subcadena HA no existe. Entonces lanza una excepción. Fíjense ustedes en este mensaje, en esta última parte, ¿no? ¿Sí? Es un mensaje que parecería confuso a primera instancia, pero realmente no lo es. Lo que nos está diciendo, estos mensajes de excepción debemos aprenderlos a leer de abajo hacia arriba. En este caso debemos leer que hay un error de valor, value error, ¿ya? Inmediatamente después, a continuación, nos dice cuál es el error. Nos dice el substring, ¿sí? La subcadena no se encuentra, ¿sí? En la línea anterior nos dice dónde está, en qué parte de nuestro programa está el error. Claro, en este caso, como mi programa es una sola línea, solamente me dice que el error está en la línea 1. Pero imagínense si ustedes tienen un programa de 1500 líneas. ¿Sí? Esta información es vital para poder identificar dónde está el error que cometimos. ¿Sí? Claro, dentro de 1500 líneas, si me dicen en la línea 300, lo voy a agradecer. De lo contrario, tendría que revisar 1500 líneas. ¿Verdad? Y bueno, el mensaje con lo que empieza diciendo es, este es la cadena de ejecución, ¿verdad? Desde donde se originó el error hasta el inicio realmente del programa, ¿verdad? Esto se va a volver aún más importante de entenderlo cuando aprendamos a trabajar con funciones, a crear nuestras propias funciones. Es algo que todavía no lo estamos revisando, lo vamos a revisar más adelante, en futuros vídeos, ¿ok? En todo caso, value error, la subcadena no se encuentra y el error está en la línea 1. Entonces, no tenerle miedo a los mensajes de excepción, leerlos, tratar de entenderlos y ubicar el error en la línea que nos está indicando. Recuerden que si no entendemos un poco aún el inglés, podemos apoyarnos en un traductor para saber qué es lo que está pasando. ¿Ok? Esta función de aquí, la función find, es una función específica para cadenas. Solamente existe para cadenas. ¿Ok? Pilas con eso, porque este es otro error común que cometen los estudiantes. Utilizan find con otros tipos de datos. Find solo se aplica para cadena de caracteres. Es también una función de búsqueda y la diferencia entre find y la función index es que en find, cuando mando a buscar algo que no existe, el resultado no es una excepción, sino -1. ¿Ok? Esa es toda la diferencia. Si se dan cuenta, cuando mando a buscar la A, me responde igual, 3. Pero cuando mando a buscar HA, algo que no existe en la cadena, el resultado ya no es ese mensaje de excepción que habíamos visto acá, sino -1. Esa es toda la diferencia entre find y la función index. Ambas son funciones, ambas tienen que ser llamadas con este punto. Pero find solo existe para strings. Un error común es que utilizan find, por ejemplo, con listas. Y eso simplemente no funciona. ¿Ok? Vamos a hacer aquí una para. Vamos a dejar este vídeo aquí antes de entrar a ver operaciones con cadenas de caracteres o realmente hacer ejercicios con cadenas de caracteres. ¿Sí?
Esto que hemos visto hasta ahora es la teoría principal con respecto a las cadenas de caracteres. Y algo también hemos hablado de tipos de datos compuestos que va a ser importante para cuando veamos listas, porque las listas también son tipos de datos compuestos y muchas de las cosas que estamos aprendiendo ahora con las cadenas se aplican también para las listas. ¿Okay? En un siguiente vídeo vamos a hablar de las operaciones con cadenas de caracteres y vamos a hacer también ejercicios. Probablemente en un segundo vídeo independiente tendremos ejercicios específicos de manipulación de cadena de caracteres. ¿Ok? Espero les haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.